Saludo cordialmente a nuestro siguiente invitado en este día lunes. Empezando la jornada de labores, una nueva semana, el doctor en salud pública, investigador, decano de salud en la Universidad UTE, lo mencionaba hace un instante, el doctor Daniel Simancas. Gracias por estar junto a nosotros, conectado de manera virtual, doctor Simancas. Y bueno, empiezo yo preguntándole ¿qué se debe esperar después del anuncio hecho por la Organización Mundial de la Salud respecto al fin de esta emergencia sanitaria a causa del COVID-19? Esto después de poco más de 3 años. Doctor Simancas, un gusto saludarlo y verlo. Buenos días. Buenos días, un gusto, Néstor. Muchas gracias a ti, a Radio Majestad. Siempre es un placer estar con ustedes. A ver, a mi punto de vista y de muchos científicos, pues es importante señalar que el fin de esta emergencia sanitaria para nada significa el fin de la pandemia o el fin del riesgo de este COVID. El problema es de que la OMS, al declarar emergencia, destina un montón de fondos a los países. Entonces no puede mantener este ciclo de estrategias durante todo el tiempo, porque primero es muy costoso. Segundo, ha reducido ostensiblemente la velocidad de transmisión, por lo cual estoy de acuerdo en declarar ya no una emergencia sanitaria. Los sistemas de salud tienen que reactivarse para otras emergencias, para otras epidemias, para las enfermedades crónicas, por ejemplo. Entonces me parece adecuado que se haya tomado esta decisión, pero siempre del lado de una campaña informativa a la ciudadanía de que la pandemia todavía continúa latente. Justamente a propósito de lo que menciona doctor Simancas, la Organización de Naciones Unidas la semana pasada dice: se acaba la emergencia por la pandemia, pero el COVID continúa. Esta enfermedad sigue presente alrededor del mundo y esto lo debe tener clarísimo el público, todas las personas que nos están oyendo. Por supuesto. A ver, el virus se va a seguir transmitiendo. O sea, debemos grabarnos en la mente, el virus va a seguir transmitiendo, va a seguir contagiándose. No es que el COVID ha desaparecido. Usted analice la situación familiar, se ha infectado, no sabe de qué, pero le ha dado gripecitas, pero ahora como ya sabe que está vacunado, como ya sabe que al parecer hay muy poca gente que está muriendo de esta infección, entonces ya no se hace la prueba, ya no acude al médico. Pero no es que el virus deje de transmitirse. ¿Cuál es el problema que hay que alertar a la comunidad? Es de que no podemos permitir que nos infectemos a cada momento. Porque este COVID, a diferencia de otras infecciones respiratorias tipo influenza, que también nos ha pegado, pero este COVID lo que produce es una inflamación crónica del organismo, lo que a la larga produce daño de los órganos, riñones, pulmones, corazón, vasos sanguíneos, piel, el sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces empiezan calambres, empiezan dolores de cabeza, empieza también a afectarse la parte emocional, depresión, ansiedad, pérdida del sueño, del apetito. Entonces todas estas enfermedades añadidas al COVID que dan después, que son secuelas de la enfermedad. Se ha estimado, por ejemplo, en datos, un estudio muy importante europeo, que a partir de los 4 o 5 infecciones que uno haya tenido de COVID, tiene el 50 o el 60% más de riesgo de desarrollar una enfermedad crónica, tipo diabetes, hipertensión. Entonces parecería que estamos acelerando estas enfermedades crónicas en las personas. Hay jóvenes de 35, 36, 38 años ya con problemas cardíacos que acuden ya con arritmias, con hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es este COVID crónico que no podemos descuidarnos, no podemos dejar de cuidarnos. Y cuidados, pues ya lo analizaremos, cuidados de higiene, que es lo que deberíamos haber aprendido de esta pandemia. En materia de salud, doctor, y cito una parte de lo que usted acaba de mencionar, estos problemas, por ejemplo, entre jóvenes que hoy en día
sin llegar a decir son frecuentes, pero se escucha también con cierta regularidad, estas arritmias, problemas del corazón. ¿Hasta qué punto la ciencia ha determinado si están relacionados estrictamente con la enfermedad, con el COVID-19, o de alguna manera pudieran también estar relacionados, como algunos presumen, o hay quienes son partidarios de que pudieran estar relacionados con las vacunas? Bueno, ventajosamente somos parte de la Comisión Nacional de Eventos Adversos Graves por las Vacunas. Es un equipo de expertos a nivel nacional que nos hemos preparado también a nivel internacional para poder clasificar a estos problemas que son en teoría o entre comillas relacionados a la vacuna. Créanme, Néstor y ciudadanos, que hemos hecho hasta el cansancio la investigación de estos problemas relacionados a las vacunas, entre comillas, y no hemos logrado determinar, o hemos logrado determinar muy pocas reacciones adversas, la mayoría leves, relacionadas a las vacunas. Entonces, lo que estamos viendo a través de la investigación científica es de que cuando se estudian las células después del COVID, se ve que este virus ha penetrado los nervios, que es raro. Por ponerle un ejemplo, Néstor, ha penetrado en los nervios y ha producido daño en los nervios. Se ha encontrado estos virus dentro del sistema nervioso central, dentro de la médula espinal, dentro de las células del hígado, dentro de los pulmones. Entonces no se ha encontrado ahí vestigios de las vacunas, que las vacunas son no totalmente inofensivas, pero realmente querer acuñar todo lo que nos está pasando a las vacunas, definitivamente que es descabellado. Ok. Ahora, ya hablando de las vacunas, doctor, y permítame también ahí aprovechar su experticia en los estudios que ha desarrollado respecto a este tema. ¿Qué nos puede decir, ya haciendo una suerte de balance del papel que jugaron aquí las vacunas, lo bueno pero también lo malo? A ver, existió temor, hay que decirlo abiertamente, porque quizá los científicos estamos para orientar a la población. Por supuesto que hubo incertidumbre, por supuesto que hubo temor al saber que el desarrollo de una vacuna que dura de 10 a 15 años prácticamente se la realizó en 8 meses. Pero no podemos nosotros definitivamente pensar que el efecto de las vacunas fue asimismo incierto. Hay algunos cálculos que estiman que alrededor de 2 de cada 3 personas salvaron su vida por las vacunas. Eso quiere decir que estamos llegando al 60 al 70% de reducción de la mortalidad, que es impresionante. Probablemente las vacunas, junto con la mejora de la calidad del agua, sean las 2 estrategias de salud públicas más importantes de la historia de la medicina. Entonces, a ese nivel estamos llegando. Usted ha escuchado los avances de la ciencia y la población también. Los avances en la tecnología, en la cirugía, en los antibióticos, en los fármacos. Todo eso no equipara al valor de una vacuna. Entonces, es impresionante el aporte a la salud pública que dan las vacunas, y tenemos que dejar de creer en esta gente que quizá por llamar la atención, ¿no? Con muy pocos estudios, con muy poca información, pues trata de desvirtuar el papel de las vacunas. Incluso colegas que se han dedicado a la otra parte de la medicina, que es complementaria, están tratando de desvirtuar el verdadero papel que tuvieron las vacunas. Ok, vuelvo al tema que nos trajo y quiero analizar otros aspectos, doctor Simancas. La pandemia ha causado graves trastornos económicos, borrando billones de dólares del Producto Interno Bruto en los países, perturbando los viajes. Recordamos lo que sucedió hace 3 años, el turismo, el comercio, cerrando empresas y sumiendo a millones de personas en la pobreza. Ya enfocándonos estrictamente en el ámbito de la salud, y también cuando hablamos de salud pública, doctor Simancas, ¿qué lecciones cree usted que ha dejado al mundo entero el COVID-19? Bueno, necesitaríamos un programa entero, sí, pero
Poniendo así los acápites más grandes, podríamos hablar del bicho, como lo decimos, del agente del virus. Hay que ser muy conscientes de cómo y dónde apareció esta pandemia. Debemos ser honestos. La explotación de nuevas de la biodiversidad para el consumo humano de fuentes realmente que no son consumibles. En el caso de la escasez de alimentos en los países asiáticos, por ejemplo, hay que analizar ese punto para que realmente se genere recursos para investigación. El primer punto es el virus, hay que estudiarlo para evitar o seguir realmente investigando sobre estos virus con potencial pandémico. Luego, la investigación científica debe tener un lugar primordial. Ustedes fueron testigos de la importancia de los científicos dentro de la pandemia. Quizá en el común de nuestras labores, muy poco hablamos de la ciencia y de los científicos, ¿no? Nos parecería que es gente, no sé, que está un poco hasta trastornada, ¿no? Que decidió de este típico loco con el laboratorio y con las pinzas. Entonces realmente hay que aprender, hay que dar valor, porque gracias a ellos es que tuvimos las vacunas, gracias a ellos es que entendimos el comportamiento de las epidemias, realmente nos adelantamos a las olas que tuvimos en el COVID, y quizá nos protegimos más y quizá nos encerramos, y eso salvó nuestras vidas, si uno hace un análisis. Luego, la preparación. Creo que nos tomó, especialmente al Ecuador, nos tomó muy descuidados la pandemia. Nos tomó con muy pocos recursos. Nuestros laboratorios no pudieron activarse rápidamente. Fue una catástrofe, no había cómo diagnosticar, los sistemas de compras públicas también colapsaron. Entonces debemos tener centros de acopio, tanto de mascarillas como de equipos de protección. O sea, debemos realmente equiparnos, así hacer simulacros si usted quiere, ¿no? Como pasa con los volcanes, etcétera, hacer simulacros de lo que podría ser una emergencia sanitaria, de cómo activarnos. Debemos capacitar a nuestro personal, dar un poco más de importancia a los epidemiólogos, a los salubristas, que son parte del sistema de salud, ahora todavía no lo son. Eso que quede claro, es decir, un epidemiólogo, que es el que comanda realmente el sistema sanitario en momentos de emergencia, no es considerado un personal de salud. Eso está muy mal. Luego, centros de acopio, fármacos, medicinas, y empezar a ver algo de esto que en algún momento surgió, empezar a tener soberanía de medicamentos, soberanía del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no dependamos de otro país para tener vacunas, que no dependamos de otro país para tener medicamentos, y no ponernos en una lista larga y condicionada para poder salvar a nuestra población, ¿no? Entonces, estar esperando ahí migajas, llegaban 100,000 vacunas, claro, 150,000 vacunas. Esto no podemos. Generar voceros, generar manuales de las emergencias, activar nuestros laboratorios, y a la ciudadanía tener una conciencia de la higiene, ¿no? No es posible en estos momentos, luego de esto, entrar a un hospital totalmente sano, ¿no? Tú en estos momentos entras a un hospital, hacerte un examen de control, y pasas por un pasillo donde existe personas con cientos de infecciones. Entonces no puedo yo entrar sin mascarilla, peor si me voy a hacer un control, y peor si tengo una enfermedad crónica. Así que los que tengan enfermedad crónica, uno de los aprendizajes es que debemos seguir utilizando mascarilla, que no nos importe que nos vean mal, en el bus, en el metro, en la farmacia, en los hospitales. Debemos evitar las infecciones, y un método costo efectivo es la mascarilla, es el lavado de manos, es evitar que estar con una persona enferma. Se acabó esto de que mamita, estoy con gripe, prepárame una limonadita, llega a la casa, le infecta a los padres se hospitalizan con neumonía. Pues hay que ser conscientes y aprender algo de lo catastrófico que fue esto, ¿no? Más de 20 millones de muertes en el mundo por esta infección. Exactamente, me parece importante lo que usted acota, doctor Simancas. Desde su punto de vista, entonces, las cosas han cambiado muy poco, incluso en la conciencia del ser humano y sobre todo acá, del ecuatoriano.
Bueno, de muy poco, sí, muy poco. Realmente debemos, incluso en la currícula de las escuelas, de los colegios, en vez de enseñar otras cosas que no vienen al caso, doctrina política, etcétera, deberíamos nosotros tener materias de higiene, de seguridad alimentaria. Debemos implementar el tema de las políticas de escuelas saludables, por ejemplo, ejercicio es lo que nos eleva el sistema inmunológico, buena alimentación, capacitación, higiene. Imagínense en una escuela de 3,000 estudiantes tener 2 o 3 lavabos, 2 o 3 servicios. Eso ya no es impensado. Tener aulas con 40, 50 personas totalmente en hacinamiento, pues eso es lo que hay que cambiar desde ya, porque si no nos coge, estamos peleando 2 años para que les den $100 millones para adecuar las escuelas y al final ya se acabó la pandemia y nunca se adecuó nada. Eso no puede volver a pasar, ministro. Entonces, un llamado de atención a los gobiernos y autoridades de poner empeño en esto que se llama la salud pública. No es la enfermedad pública, es la salud pública, y la salud es en personas sanas. Cuando ya esté enfermo, es una derrota al sistema sanitario. Justo se me adelantó en lo que le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué deben hacer los gobiernos en materia de salud pública? Creo que hasta ahí la respuesta me parece clarísima. Hay que invertir más, hay que atender más el tema de la salud pública, indistintamente de que llegue o no llegue una enfermedad o un virus, una pandemia, como lo que vivimos en todo el planeta y sobre todo que se vivió aquí en el Ecuador. Al principio, en la ciudad de Guayaquil, tremendo. Lecciones de lo de Guayaquil, doctor Simancas, que eso también me parece importante recordarlo, traerlo a colación y saber que no puede volverse a repetir un hecho como el que vivimos hace 3 años en Guayaquil. Por supuesto. Me parece que hiciste tú un excelente reportaje sobre lo que pasó en Guayaquil. Una catástrofe nos golpeó de manera impresionante, casi 1,000 muertos diarios. Esto puede volver a pasar, Néstor. Esto puede volver a pasar y luego hay que preparar a los voceros. No puede ser posible que un político de otro país empiece a direccionar la pandemia. No puede ser posible que se paren, no sé, personas, abogados, arquitectos en los medios de comunicación a decir que hay una pastilla que salva la vida y empezar la mayoría o muy probable, una gran cantidad de las arritmias que estamos viendo es por el uso excesivo de estos fármacos que no sirven para nada. No hay nada ahorita, tratamiento que evite que uno se infecte del COVID. Hay algunos tratamientos que se están innovando así, pero imagínense lo que pasó en Guayaquil. No teníamos fundas de cadáveres, no teníamos dónde enterrar, todavía existen familias que no han identificado los cadáveres, y no hay absolutamente ninguna responsabilidad. Se desparasitó masivamente a la ciudadanía, un acto pero terrible que debería ser investigado. Se empezó a repartir cientos de dosis a los jóvenes médicos que estaban enfrentando la pandemia de fármacos que no habían sido estudiados, que causan más perjuicio que beneficio. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Porque si no, no vamos a aprender, ¿no? Entonces, de esto se debe hablar y seguir hablando, Néstor, para que no vuelva a ocurrir. Realmente estar esquematizado con manuales de procedimiento para que en el momento en que llegue otra emergencia no tengamos desprotegidos laboratorios, escuelas de medicina, unidades de cuidado intensivo que no habían respiradores, no había dónde comprar. La academia debe activarse, los proyectos de vinculación, los presupuestos. No hay un solo concurso en esto para los temas de investigación en virus en el país. No existe. Entonces, ¿cómo investigamos? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo hacemos ciencia? ¿Cómo mejoramos la situación? ¿Cómo nos preparamos si no hay presupuesto? Claro. Y doctor Simancas, luego de esto, luego de que se declarara el fin de la emergencia sanitaria por el COVID-19, o como el fin del COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional, ¿ya qué debe venir para el mundo? Porque me gustaría insistir en esto, me gustaría cerrar esta conversación justamente recordando lo que debe venir y sobre todo el papel del ciudadano común aquí, que no debe olvidarse. Usted muy bien lo ha explicado durante esta conversación, pero esos mensajes creo yo que
deben quedar presentes en el público que nos sigue cada mañana, y además nuestro compromiso, seguir tratando el tema. No es que el tema del COVID-19 se acabó aquí y nos olvidamos y nos dedicamos a la coyuntura y a lo que está pasando en ese momento. Hay que seguir insistiendo en los temas de salud pública, doctor. Bueno, a la humanidad pues aprendimos muchas cosas, aprendimos el tema de la soledad, aprendimos cómo se siente una persona cuando está aislada totalmente. Entonces, cuando uno, no sé, regresa a ver incluso a sus padres, a sus abuelos, haga este ejercicio. ¿Qué es lo que a usted le pasó? ¿Cómo se desesperaba al no poder salir? No, está bien en la casa solito, decimos, ¿no? Está ahí tranquilito, tiene sus cosas y todo. No, hay que proteger algo que es incluso más importante que la parte orgánica, la parte de salud mental. Sí. ¿No? La salud mental nos afectó terriblemente. Debemos aprender el valor de nuestros profesionales de la salud, aquellos que murieron también en esta batalla, ¿no? Hay que reconocerlos, hay que admirarlos, enfermeras, médicos, auxiliares de enfermería atendiéndonos junto a un virus que ni siquiera sabíamos, ¿no? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso de exponer su vida y la de su familia para intentar salvar la suya? Entonces debemos realmente colaborar, y el trauma que tienen ahora los profesionales. Hay un estudio con datos que dice que, por ejemplo, el estrés postraumático en enfermeras era de tan solo el 2% previo a la pandemia. Ahora estamos llegando al 29%. Wow. Esto quiere decir más o menos que 1 de cada 3 enfermeras realmente está sufriendo trastornos severos por el tema de la pandemia, porque nosotros, al contrario de lo que piensa el colectivo ciudadano, no estamos entrenados para ver a morir tanta gente. Estamos entrenados para salvar vidas, para acompañar en el dolor, sí, por supuesto, para ver morir, pero ver morir con una impotencia, ver personas que se morían sin poder hacer absolutamente nada, eso va a tener consecuencias graves. La investigación, Néstor, por favor, no hay activado fondos para investigar el COVID, para saber lo que pasó, para tener conciencia de los responsables. Realmente es importante. La nueva pandemia dicen que nos va a llegar, y probablemente no hayamos aprendido lo suficiente como para poder enfrentarlos a cabalidad. Probablemente no hayamos aprendido lo suficiente, dice nuestro invitado, el doctor Daniel Simancas. Y en este momento yo digo, seguramente se me va a pasar un montón de cosas. El doctor Simancas quizás sea la persona más idónea, no yo, pero yo creo que no hay que dejar de reconocer a los profesionales de la salud que se jugaron la vida por salvar a tantas personas. A miles, a millones de personas se salvaron bien, se perdieron, es verdad, lo dijo el doctor Simancas, pero también se salvaron muchísimas. El papel de los investigadores con la vacuna, haber sacado tan rápidamente una vacuna, prácticamente sin estudios o con escasos estudios, pero se sacó la vacuna, el papel que tuvieron las economías de los países, las economías personales, las personas que viven hasta el día de hoy con esos efectos prolongados, ese long COVID, como se conoce técnicamente, hasta el día de hoy. Personas siguen viviendo los efectos, la soledad que bien abordó el doctor Simancas. Hay muchos aspectos de los que se podrían hablar, no solamente en este espacio, sino, como muy bien lo relató nuestro invitado, durante horas, quizás días enteros. Doctor, muchísimas gracias y lo comprometemos nuevamente. Ojalá podamos seguir abordando estos temas de salud pública junto a usted, no dejar de lado estas lecciones que nos ha dejado esta pandemia y también seguir mejorando la visión sobre la salud pública. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes, un placer siempre. Gracias. El doctor Daniel Simancas, nuestro invitado de esta hora, decano de salud de la Universidad UTE, investigador, doctor en salud pública, justamente con sus impresiones respecto a las lecciones que nos deja el COVID-19. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Momento de hacer una nueva pausa. En pocos instantes vamos a hablar de política. Se vienen días bastante complejos en esta materia, a propósito de que entramos en la parte final del juicio político al presidente de la República. Estará junto a nosotros, anticipamos, Pedro Donoso. Volvemos con eso.